No quería escuchar. Nunca fue mi intención ser una espía en mi propia casa. Estaba justo afuera, frente a las pesadas puertas de cristal de nuestra terraza en Essen, sosteniendo en mis manos una gran bandeja de comida. La había preparado con sumo cuidado durante toda la tarde. La parrilla aún estaba caliente, desprendiendo ese olor ahumado de las noches de verano. Los platos de porcelana se sentían cálidos en mis manos. Esta era la cena semanal para Andreas. Sus amigos, su espacio, su momento. O al menos así lo describía siempre, cuando me pedía que me mantuviera en un segundo plano. De repente lo oí reír. No era la risa suelta y suave que normalmente compartía conmigo cuando nos sentábamos juntos en el sofá por la noche. Era esa risa fuerte, excesivamente segura de sí mismo, que él reservaba solo para otros hombres. El tipo de risa que llena una habitación entera, demandando formalmente reconocimiento y validación. Dudo que esta broma de matrimonio sobreviva un año más, dijo Andreas con una frialdad que me heló la sangre en las venas. Él continuó: ella ya no está a mi nivel desde hace mucho tiempo. Esas palabras me golpearon con una fuerza que me dejó completamente inmóvil. Allí en el jardín, sus amigos se recostaban en sus sillas de diseño, con las copas en alto. Alguien aplaudió con entusiasmo, otro rió aún más fuerte que el resto del grupo. Vi sentimientos de aprobación, orgullo en sus rostros. Se sentaban en muebles que yo había escogido y pagado con mi propio dinero. Comían carne que yo había comprado fresca esa mañana, y bebían el vino caro que yo había guardado, en realidad, para una ocasión especial. Y allí estaban, celebrando abiertamente mi reemplazo. Durante unos largos segundos permanecí completamente inmóvil. Todo mi cuerpo se sentía congelado como una estatua de hielo. Pero mi mente estaba dolorosamente clara y despierta. Observé a través del cristal cómo Andreas recibía su aprobación como una recompensa merecida. Irradiaba, como si acabara de decir algo increíblemente valiente y heroico, en lugar de ser simplemente cruel. Nadie me notó en ese momento. Esa fue la parte que más dolió. No solo el insulto en sí, sino la naturalidad y comodidad con la que esa crueldad existía en aquella habitación. Esto no fue un simple desliz por demasiado vino. Esto había sido ensayado, repetido y ya validado en su círculo. En ese instante me di cuenta de que no se trataba de una mala noche o de un comentario descuidado. Así hablaba de mí cuando creía que no estaba escuchando. Esa era su verdadera cara cuando pensaba que estaba a salvo. Dejé la bandeja muy suavemente sobre la pequeña mesa auxiliar. No lloré. No irrumpí exigiendo explicaciones. No salí corriendo a gritarle. Me quedé allí simplemente el tiempo suficiente para comprender una única cosa fundamental. Este matrimonio ya había terminado. La única pregunta que quedaba abierta era cuánto tiempo estaría dispuesta a fingir que no lo sabía. Antes de aquella noche fatídica, la gente a menudo me describía como feliz. Feliz de dirigir una empresa exitosa en la industria del software. Feliz de tener un esposo que se mostraba tan encantador y persuasivo en público, feliz de llevar una vida que todos suponían fácil. Lo que nunca vieron, sin embargo, fue cuán cuidadosa y laboriosamente me había ido haciendo más pequeña a mí misma a lo largo de los años, todo para hacerle espacio. Yo había construido mi empresa completamente sola, empezando con trabajo freelance en una mesa de cocina tambaleante, mucho antes de que Andreas hablara siquiera de querer ser un empresario. Cuando la empresa empezó a crecer, me encargué de los contratos complicados, de los clientes exigentes y de las noches interminables en la oficina. Andreas, en cambio, se ocupaba de las historias, de las ideas vanas y de los grandes sueños, que, sin embargo, casi nunca superaban la fase de mera planificación. Cada vez que uno de sus proyectos fracasaba y él perdía dinero, yo absorbía esa pérdida en silencio, a través de nuestra cuenta conjunta. Me decía una y otra vez que el matrimonio significaba paciencia. Me convencía de que el apoyo incondicional era sinónimo de amor. Me decía que el éxito era algo que compartíamos, incluso si yo era la única que realmente ganaba el dinero. Cuando mis ingresos superaron con creces los suyos, dejé de hablar de cifras concretas para no herir su orgullo. Si los clientes elogiaban mi trabajo, yo hábilmente desviaba el elogio hacia él. Si bromeaba con que él era el gran visionario detrás de todo, yo solo sonreía y lo dejaba hacer.
Proteger su ego me parecía entonces más fácil que confrontar la amarga verdad. Me convertí en la tranquila, la razonable, la que mantenía el negocio en marcha, mientras fingía no notar que el equilibrio de nuestra relación hacía tiempo que estaba destruido. Los amigos decían a menudo, «Sois una pareja tan fuerte». Lo que en realidad querían decir era que yo era lo suficientemente fuerte para los dos. Y acepté ese papel sin dudarlo, hasta aquella noche en que oí que mi matrimonio era calificado de simple broma. Mientras estaba de pie frente a esas puertas, comprendí algo con una claridad casi aterradora. No había sido infeliz en el amor. Había sido leal a alguien que en silencio, despreciaba la vida que yo había construido con tanto esfuerzo para ambos. Y una vez que lo vi, ya no hubo vuelta atrás. No había ensayado lo que diría a continuación. No había una preparación dramática en mi cabeza, ni un discurso preparado. Solo una profunda y tranquila certeza que se asentaba como un ancla pesada en mi pecho. Cuando abrí lentamente la puerta de cristal, la fuerte carcajada en el grupo cesó al instante. Andreas fue el primero en girarse hacia mí. Su sonrisa de suficiencia estaba aún a medio formar en su rostro, congelada en el espacio entre la pura seguridad en sí mismo y el shock total. Sus amigos siguieron su mirada. Sus ojos se movían de un lado a otro, las copas bajaron y sus cuerpos se tensaron, como los de niños sorprendidos haciendo algo que sabían perfectamente que estaba mal. Entré con paso firme y coloqué la bandeja con las delicias a la parrilla justo en el centro de la mesa. ¿Por qué esperar un año entero?, pregunté y mi voz sonaba tan tranquila y firme, casi cortés. Terminemos esta noche. Nadie dijo una palabra. El silencio era tan denso que se podía oír el lejano murmullo del tráfico en Essen. Andreas abrió la boca, como si fuera a responder algo, pero la cerró de inmediato. La versión del que siempre sabía exactamente cómo salir de cualquier situación difícil, de repente no tenía ni una sola palabra preparada. No lo acusé. No hice preguntas airadas. No exigí una explicación que ya conocía de todos modos. No quiero que estés atrapado en un matrimonio que evidentemente no respetas, continué, mientras miraba a cada uno de sus amigos, uno por uno, directamente a los ojos. Especialmente no con alguien que está tan por debajo de tu nivel. Uno de sus amigos bajó la mirada al suelo, avergonzado. Otro fingió que necesitaba revisar su teléfono con urgencia. El reconocimiento que segundos antes habían dispensado tan generosamente se había desvanecido como borrado. Andreas encontró finalmente su voz con dificultad. Elfriede, vamos, solo estábamos hablando. Has sacado esto completamente de contexto. Solo sacudí la cabeza una vez. Este es el contexto, Andreas, dije sin rodeos. Esto es exactamente quién eres cuando crees que no estoy escuchando. Luego me di la vuelta y regresé a la casa. No esperé a ver si me seguía. No me detuve a observar cómo sus amigos se dispersaban en todas direcciones. No miré hacia atrás para ver si el arrepentimiento finalmente había llegado a su rostro. Por primera vez en muchos, muchos años, no me quedé allí para manejar sus emociones o para calmar las aguas. Había dicho la frase que importaba. Todo lo que vino después era pura logística. Fui directamente a nuestro dormitorio compartido, no a la habitación de invitados, y mucho menos al sofá. Fui a la habitación que aún conservaba la ilusión de nosotros dos. Saqué mi gran maleta del estante superior del armario y la puse, bien abierta, sobre la cama. Los movimientos se sentían casi mecánicos, como una especie de memoria muscular de una vida para la que nunca me había entrenado conscientemente. Empaqué solo lo que realmente importaba. Primero mi ropa de trabajo, los blazers elegantes que había usado en todas esas reuniones importantes, en las que él nunca había estado, la bolsa del portátil que contenía toda mi vida profesional, las joyas que me había comprado a mí misma después de cerrar mis contratos más grandes. Cada una de estas piezas era una celebración silenciosa de mi éxito, que nunca había proclamado en voz alta. Dejé fuera las cosas cargadas de recuerdos compartidos. Esas podían quedarse. No estaba huyendo. Estaba llevando a cabo una separación. Andreas apareció de repente en el umbral de la puerta. Su respiración era irregular y su cabello ya no estaba tan perfectamente peinado como una hora antes. Elfriede, por favor, dijo con voz quebrada.
Hablemos de esto razonablemente. No hay absolutamente nada más de qué hablar, respondí, sin siquiera girarme hacia él una sola vez. Tú ya te has encargado de hablar esta noche. Intentó acercarse un paso más. Estás reaccionando de forma exagerada. Eran solo palabras. Un poco de charla de hombres entre amigos, nada más. Cerré la cremallera de mi maleta con un tirón decidido y finalmente me enfrenté a él. No bromeabas con dejarme, dije con frialdad. Bromeabas con reemplazarme. El silencio volvió a hacerse en la habitación. Por cierto, sé lo del abogado, continué, mientras su rostro perdía color visiblemente. Sé lo de la cuenta secreta que abriste sin mi conocimiento. Y sé que andas diciendo por todas partes que me he vuelto difícil de trabajar. Andreas parecía como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿De dónde? ¿Cómo lo sabes? Porque he estado atenta mucho más tiempo del que crees, repliqué. Levanté la maleta de la cama. No me voy porque me hayas humillado delante de tus amigos, dije al despedirme. Me voy porque planeaste borrarme por completo. Por primera vez esa noche no tuvo absolutamente nada más que decir, y en ese pesado silencio, algo más se me hizo claro. No empacaba por tristeza o desesperación, empacaba por pura claridad. Acababa de cerrar la maleta firmemente cuando mi teléfono vibró sobre la cómoda. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Revisa los jueves por la noche de tu marido. Te mereces saber lo que trama. Miré fijamente la pantalla brillante y mi pulso permaneció extrañamente tranquilo, lo que me sorprendió a mí misma. No estaba ni confundida ni asustada. Algo muy dentro de mí ya sabía que esto no era una coincidencia. Solo segundos después, siguió un segundo mensaje. Siento haber tardado tanto. Simplemente no sabía cómo detenerlo. Luego apareció el nombre del remitente, Moritz Richter. Amigo íntimo de Andreas. El mismo que había brindado más fuerte en el jardín, el que había apartado la mirada tan avergonzado cuando tomé la palabra. Salí al pasillo oscuro para tomar la llamada que entró poco después. La voz de Moritz al otro lado era baja y tensa, como la de alguien que contiene la respiración. Elfriede, sé que este es el peor momento posible, pero tienes que escuchar esto ahora. Entonces solo dímelo, respondí secamente. Lo que escuchaste esta noche no fue una broma tonta, confesó. Andreas nos dijo que todo era parte de un plan más grande. La palabra plan me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Desde hace muchos meses, continuó Moritz. Esos jueves no eran cenas comunes entre amigos. Eran reuniones estratégicas. Andreas ha documentado todo lo que haces, tus correos electrónicos, tus noches tardías en la oficina, cada una de tus decisiones de negocios. Está construyendo un caso contra ti. ¿Un caso para qué exactamente? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Para presentarte ante la Junta y los clientes como inestable e irresponsable, dijo Moritz con voz temblorosa. Así él podrá tomar el control total de la empresa y salir de esto completamente limpio. El pasillo de repente se sentía demasiado silencioso y estrecho. Tengo pruebas de ello, añadió apresuradamente. Mensajes, notas, capturas de pantalla de sus planes. Ya no podía vivir con esto y simplemente seguir mirando. Cerré los ojos por un breve momento. Esto ya no era un simple engaño. Era una campaña dirigida a la aniquilación de mi existencia. Y por primera vez esa noche comprendí algo con total claridad: el fin del matrimonio era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. Nos reunimos a la mañana siguiente en un pequeño café apartado, al otro lado de la ciudad, lejos de nuestro entorno habitual. Moritz ya estaba allí demasiado temprano, sentado en una mesa en la parte trasera. Su café permanecía intacto frente a él. Parecía mucho más pequeño e inseguro que la noche anterior. Era como si la desmedida confianza en sí mismo que siempre exhibía en presencia de Andreas, finalmente se hubiera derrumbado. Hay un nombre para todo esto, dijo, incluso antes de que pudiera sentarme. Andreas lo llamó Proyecto Muro de Niebla. No mostré ninguna reacción. Simplemente esperé a ver qué más tenía que decir. Él afirmaba que si controlaba la narrativa, al final controlaría el resultado, explicó Moritz.
Estaba convencido de que nadie cuestionaría porque él asumía la dirección, una vez que todos creyeran que tú te habías vuelto emocional, inestable, histérica y difícil. Me deslizó su teléfono por la mesa. Los mensajes en la pantalla eran inequívocos, chats de grupo, hilos interminables llenos de malevolencia. Las palabras de Andreas eran inconfundibles: documentad todo, presentadlo como preocupación por su bienestar. Haced que crean que reacciona de forma exagerada. Si se enfada, eso solo nos beneficia. Mi estómago se contrajo dolorosamente, pero mi mano permaneció absolutamente tranquila mientras me desplazaba por los mensajes. Lo planificaron todo como un lanzamiento estratégico de negocio, dijo Moritz en voz baja y avergonzado. Asignaciones de roles, cronogramas, guiones de conversación. Cada jueves por la noche Andreas nos daba una actualización: lo que habías dicho esa semana, como te habías mostrado en las reuniones, quien había notado que volvías a trabajar demasiado tiempo. Seguí desplazándome hacia atrás. Había notas sobre mi tono en los correos electrónicos de negocios, fotos tomadas secretamente a través de las ventanas de la oficina, y transcripciones de conversaciones que habían sido reescritas para hacerme sonar, o bien amenazante, o bien completamente errática. Él afirmaba que habías cambiado, añadió Moritz. Que el éxito se te había subido a la cabeza y que era imperativo controlarte antes de que destruyeras todo lo que habíamos construido. Lo miré directamente. ¿Y tú le creíste todo eso? Al principio pensé que solo quería desahogarse, admitió abiertamente, pero luego me di cuenta, dolorosamente, de que no estaba enojado. Procedía metódicamente, como un hombre de negocios frío como el hielo. Mi café se enfrió entre nosotros en la mesa. Quería dejarte el Friede, dijo Moritz con la cabeza gacha. Pero no quería irse con las manos vacías. Quería la empresa, tu reputación y la compasión de la gente. Quería terminar siendo el único razonable. Me recosté lentamente en mi silla y respiré hondo. Esto no era crueldad surgida de una emoción herida. Era puro cálculo matemático. ¿Y los demás? Pregunté finalmente. ¿Simplemente cooperaron? Lo siguieron, dijo Moritz, porque era más fácil que confrontarlo, porque nadie quiere creer que su propio mejor amigo sea capaz de algo tan abominable. Me levanté y cogí mi bolso. Envíame todo, dije con firmeza. Cada mensaje, cada nota, cada captura de pantalla. Cuando salí del café, una única verdad se asentó en mí. Andreas no me había subestimado, había confundido mi silencio y mi paciencia con debilidad, y ese error fatal ahora le costaría todo. Aquella tarde Moritz me envió los archivos. Eran docenas. Abrí la primera carpeta en mi portátil y comprendí de inmediato la profundidad real de esa traición. Allí había documentos legales, formularios de registro para una empresa recién fundada con un nombre tan similar al mío que inevitablemente llevaría a confusiones. La misma industria, el mismo lenguaje técnico, las mismas promesas a los clientes. Andreas había construido en secreto una versión sombra de mi propia empresa. Dijo que era un plan de respaldo, me explicó Moritz más tarde por teléfono con voz ronca. En caso de que no cooperaras. No cooperar, como si yo fuera un molesto obstáculo y no el fundamento sobre el que todo se basaba. Me desplacé por cronogramas que mostraban exactamente cuándo se había registrado la empresa, cuando se habían redactado los primeros borradores de correos electrónicos de adquisición y cuando se habían preparado los puntos de conversación. Nada de eso era impulsivo. Todo estaba meticulosamente programado, pensado y diseñado para activarse en el momento en que él me hubiera desacreditado con éxito, tachándome de inestable. Pero había más, una lista de mis empleados, nombres, notas personales, sus supuestos puntos débiles. Madre soltera, necesita estabilidad financiera, ambicioso, quiere ser ascendido a toda costa. Leal a Elfriede, debe ser persuadido con cautela. Me senté aturdida en mi silla, y la habitación a mi alrededor se quedó de repente en completo silencio. Habían estudiado a todo mi equipo como si fuera mero inventario. Andreas no solo intentaba dejarme, sino que activamente intentaba desmantelar, pieza por pieza, la vida que me había construido durante 12 años. Quería recrearla a su propia imagen con mi gente, mis clientes y mi reputación, que simplemente quería anexarse. Por un breve momento una ira hirviente y punzante se encendió en mí, pero se desvaneció tan rápido como había llegado.
La ira nubla el juicio. Y lo que más necesitaba ahora, más que nada, era una claridad absoluta. Llamé a la única persona que sabía que podía escuchar todo esto sin inmutarse, mi abogada de muchos años, Dorothea Hoffman. No lloré durante esa llamada. No dramaticé nada. Le expuse los hechos con tanta objetividad como si estuviera presentando un informe en una reunión de la junta directiva. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, con su voz profunda y tranquilizadora, dijo: «Esto no es una simple diferencia de opinión matrimonial, Elfriede. Esto es un intento coordinado de expulsarte de tu propia empresa». Su tono era tranquilo, casi clínico. Inmediatamente comenzó a delinear los próximos pasos con precisión quirúrgica: una orden de restricción temporal, la restricción provisional de todos los derechos de acceso, el aseguramiento de todos los registros internos y silencio absoluto en todos los canales internos hasta que la protección legal estuviera completamente establecida. No reacciones a absolutamente ninguna de sus acusaciones, me recalcó. Déjalas en el aire. Responderemos exclusivamente con hechos contundentes. Asentí aunque ella no pudiera verme y mentalmente ya cambié al modo de ejecución. Tu marido cree firmemente que la presión emocional te inducirá a cometer un error, continuó Dorothea. Hombres como él dependen de las reacciones para sentir su poder. No le darás ninguna. Antes de que dejara su oficina, me detuvo un momento. Una cosa más, Elfriede, dijo seriamente. Gente como tu marido rara vez actúa completamente sola. Tan pronto como aumentemos la presión, otros también empezarán a hablar. Tenía razón. Esa noche mi teléfono no dejaba de iluminarse. Mensajes de números de los que no había oído nada en años. Disculpas envueltas en explicaciones endebles, confesiones a medias y advertencias silenciosas. El silencio que Andreas había construido tan cuidadosamente a su alrededor comenzó a desmoronarse lenta pero seguramente. Y mientras él todavía estaba ocupado tejiendo sus historias de mentiras, yo hice lo que siempre había sabido hacer mejor: me preparé, porque el siguiente paso decisivo no tendría lugar en un juzgado o en un dormitorio. Tendría lugar directamente en la sala de juntas de mi empresa. Esa noche me quedé sola en una habitación de hotel en el centro de Essen. La habitación estaba tranquila de una manera que mi propia casa nunca había estado. Sin voces, sin la tensión subyacente que se escondía detrás de la falsa cortesía, solo el silencio y las luces de la gran ciudad ante mi ventana. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sentí todo el peso de los acontecimientos. Me senté al borde de la cama, aún con mi ropa de trabajo, y miré al vacío. Mis manos temblaban ligeramente no por miedo, sino por puro agotamiento. Durante 12 años, había cargado mucho más de lo que me correspondía. Y todo eso me había alcanzado en una sola noche. Finalmente no lloré en voz alta ni dramáticamente, sino lo suficiente como para liberar la enorme presión interna. Lloré por la versión de mí misma que había confundido la lealtad con la autonegación, por todas las noches en las que había trabajado hasta tarde, mientras me convencía de que su evidente resentimiento era solo temporal. Lloré por cada vez que había minimizado intencionadamente mi propio éxito, solo para que él pudiera sentirse un poco más grande y significativo. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, algo más ocupó su lugar, un enfoque afilado como una navaja. Abrí mi portátil y empecé a preparar la mañana siguiente. Diapositivas de presentación, cronogramas, estados de ingresos detallados. Cada hecho individual estaba perfectamente documentado y era absolutamente innegable. Aquí ya no se trataba de mera venganza, se trataba de la cruda verdad. Para medianoche la habitación del hotel parecía menos un lugar de descanso y mucho más un centro de mando estratégico. Notas estaban dispersas por todo el escritorio. Los archivos habían sido escaneados y duplicados para mayor seguridad. Andreas creía firmemente que al día siguiente se trataría de quien contaba la mejor historia. Se equivocaba enormemente. Se trataría de terminar la historia de una vez por todas. Llegué a la oficina antes del amanecer. El edificio aún estaba completamente en silencio. Esa clase de silencio que solo existe antes de que suceda algo irreversible. Los guardias de seguridad me hicieron un breve gesto de cabeza al pasar. El personal de limpieza me saludó amistosamente. Eran personas que me habían visto allí,
a todas horas del día y de la noche, durante todos esos años. Personas que sabían exactamente quién hacía realmente el trabajo duro. Encendí las luces de la gran sala de conferencias una por una. Organicé todo metódicamente, los documentos financieros en un extremo de la larga mesa, los contratos de clientes más importantes en el otro. Y al frente una única pantalla negra esperaba las diapositivas que no serían halagadoras para nadie en la sala. A las 10 de la mañana en punto, Andreas entró en la sala. Llevaba esa expresión de suficiencia y confianza en la victoria en el rostro, que yo le había visto 1000 veces. Esa sonrisa que sugería control total, la postura de un hombre que estaba firmemente convencido de que toda la sala se doblegaría a su voluntad. Comenzó a hablar de inmediato, antes de que nadie más pudiera abrir la boca. Sé que últimamente ha habido algunas preocupaciones por supuestas inestabilidades, dijo, lanzándome una breve mirada condescendiente. Quiero asegurar a la junta directiva que ya estoy tomando todas las medidas necesarias para asegurar el futuro de la empresa. Ese fue el momento en que Dorotea se levantó tranquilamente. Hoy no discutiremos opiniones ni declaraciones de intenciones, dijo con una voz como acero pulido. Discutiremos exclusivamente pruebas. La atmósfera en la sala cambió al instante. Me puse a su lado y encendí la gran pantalla. Apareció la primera diapositiva. Eran mensajes privados con fecha y hora, sus propias palabras en letras gigantes, documentadlo todo, presentadlo como preocupación. Si reacciona emocionalmente, eso solo nos ayuda. El rostro de Andrea se tensó visiblemente. Esos mensajes fueron sacados completamente de contexto. Brotó de él. Esto es un asunto puramente privado que no tiene nada que ver con los negocios. Hice clic impasible a la siguiente diapositiva. Un análisis detallado de ventas de los últimos 2 años, dividido en 2 columnas claras, mi nombre y su nombre. Cada contrato importante estaba listado allí, quién lo había adquirido, negociado, cerrado y gestionado. Mi columna estaba llena a reventar, la suya desoladoramente vacía. Una miembro de la junta, una señora mayor llamada señora Smith, se inclinó interesada. Andreas preguntó fríamente, ¿puede nombrarnos un solo cliente que usted haya ganado personalmente para nosotros en este periodo? Abrió la boca, pero no salió absolutamente nada. Pasé a la siguiente diapositiva. Evaluaciones de clientes, correos electrónicos que elogiaban mi liderazgo, mi estrategia y mi excelente implementación. Cada uno de estos mensajes estaba dirigido directamente a mí. En varios incluso se mencionaba explícitamente que la mera presencia de Andrea se había tolerado solo por pura cortesía hacia mí. Hizo un frío notable en la sala, y luego apareció la diapositiva final, los documentos oficiales de registro de la empresa fantasma, el mercado idéntico, un nombre casi idéntico, los cronogramas planificados para el acercamiento a los clientes. Todo esto, dije con voz firme y tranquila, estaba diseñado para activarse una vez que yo hubiera sido exitosamente desacreditada. Andrea saltó abruptamente de su silla. Esto es un enorme malentendido. Moritz tenía su propia agenda en este asunto. Todos saben lo emocional e impredecible que puede ser el Friede. Ese fue su error decisivo. Uno de nuestros clientes más importantes, el señor Müller, que también estaba presente, tomó la palabra, tranquila y mesuradamente. Nunca consideramos a Andreas como un tomador de decisiones serio en esta empresa, afirmó. El Friede es esta empresa. Sin ella, no habría nada de qué hablar aquí. Silencio. Esa clase de silencio que ahoga cualquier otro argumento en su origen. Andrea se sentó de nuevo muy lentamente. Toda su seguridad en sí mismo había desaparecido, reemplazada por un cálculo desesperado que, sin embargo, llegaba demasiado tarde. Dorotea cerró su carpeta con un clic audible. La junta directiva ya tiene toda la información que necesita para tomar una decisión, dijo para concluir. Y en ese preciso momento, el castillo de naipes que Andreas había construido con tanto esfuerzo durante meses, se derrumbó bajo la masiva carga de la verdad. No con gritos fuertes o grandes dramas, sino simplemente por los hechos desnudos, de los que ya no podía huir. Después de que la reunión de la junta directiva terminara, el silencio no regresó. En cambio, se rompió en 1000 pedazos. En cuestión de horas mi teléfono se llenó de mensajes que nunca hubiera esperado en esa forma.
No venían de Andreas, sino de las personas de su círculo inmediato, esposas, novias, socios comerciales, que habían permanecido en silencio en aquellas habitaciones donde se habían forjado los planes contra mí. Un mensaje llegó de Leni, la esposa de uno de los confidentes más cercanos de Andreas. Me escribió, durante meses lo escuché volver a casa y alardear de sus progresos. En algún momento empecé a grabar las conversaciones en secreto porque todo me parecía tan mal. Me envió varios archivos de audio. Escuché su risa burlona, sus explicaciones detalladas sobre cómo exactamente querían retratarme, y cuán increíblemente seguro sonaba Andreas al describir mi supuesto colapso nervioso. Otro mensaje siguió de Elsa, una mujer que solo había conocido un par de veces en cenas fugaces. Adjuntó capturas de pantalla, borradores de correos electrónicos, listas de mis clientes con notas personales sobre quién de ellos sería más fácil de manipular, y empleados que habían sido reducidos a meros puntos débiles. De repente me quedó claro que todo esto iba mucho más allá de mi matrimonio fallido. Era un patrón profundamente arraigado, hombres que se instruían mutuamente sobre cómo mantener el control total, mientras por fuera siempre parecían razonables y preocupados. Se enseñaban mutuamente la manipulación como una herramienta estratégica, y la llamaban, atrevidamente, liderazgo fuerte. Dorotea examinó las nuevas pruebas sin ninguna emoción visible. Esto ahora va mucho más allá de las disputas civiles, afirmó. Esto muestra una clara intención maliciosa, y legalmente esa intención cambia simplemente todo a nuestro favor. No sentí ningún triunfo. Simplemente me sentí tranquila y firme. Porque cuando la verdad finalmente sale a la superficie, rara vez lo hace de golpe. Llega en oleadas, impulsada por personas que simplemente están cansadas de guardar silencio por más tiempo. Andreas había construido su plan en secreto. Ahora estaba siendo desmantelado en público, y no había absolutamente ninguna forma de detener este proceso. El divorcio se finalizó varios meses después, una mañana gris y lluviosa. Todo se sintió mucho más silencioso de lo que inicialmente había esperado. No más voces fuertes, no más acusaciones mutuas, no más intentos desesperados de reescribir el pasado compartido. Andreas estaba sentado frente a mí en la mesa de negociaciones, y parecía, de alguna manera, mucho más pequeño, casi hundido. La inmensa confianza en sí mismo que antes llenaba cualquier habitación en la que entraba, había desaparecido por completo, reemplazada por una tensión nerviosa que ya no podía ocultar. No me dignó con una mirada cuando los documentos finales fueron colocados sobre la mesa frente a él. Dorotea repasó las condiciones por última vez, punto por punto. Retuve la plena propiedad de mi empresa. La casa en Essen siguió siendo mía, así como toda la propiedad intelectual. No hubo pagos de pensión alimenticia ni futuras reclamaciones por su parte. Se estableció una estricta cláusula de no competencia, que lo mantendría alejado por muchos años de la industria que tan vergonzosamente había intentado robarme. El abogado de Andreas no dijo ni una sola palabra durante todo el tiempo. Simplemente no había nada más que negociar. Cuando finalmente llegó el momento de firmar los papeles, Andreas dudó por un breve momento. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Ese día, por primera vez, encontré sus ojos. Tú planeaste desde el principio que las cosas llegaran exactamente hasta aquí, Andreas, respondí con calma. Solo que nunca contaste con que al final, serías tú quien lo perdería todo. Asintió una vez brevemente y firmó en silencio. Cuando se levantó para salir de la habitación, susurró una disculpa. Sonaba ensayada, demasiado tarde y completamente insignificante. No reaccioné a ello porque el verdadero cierre de esta historia no llegó con palabras. Llegó con la sensación de poder abandonar esa sala con mi nombre en alto, con mi trabajo protegido y un futuro que ahora, finalmente, me pertenecía solo a mí. La vida después del divorcio no se volvió fácil de inmediato como por arte de magia, pero sí se volvió infinitamente más clara. La empresa se estabilizó mucho más rápido de lo que la mayoría de los expertos habían anticipado. Decisiones que antes nos llevaban días enteros de discusión, ahora se tomaban en cuestión de minutos. Las reuniones terminaban a tiempo y orientadas a resultados. La opresiva tensión que había vivido desapercibida en segundo plano durante tanto tiempo, se desvaneció como por arte de magia y fue reemplazada por un nuevo y potente impulso.
Los clientes notaron la diferencia de inmediato, y el equipo también. Sin las constantes intromisiones y el sabotaje subrepticio de Andreas, todos los proyectos avanzaron de forma limpia y eficiente. Llegaron nuevos contratos lucrativos. Oportunidades que antes había pospuesto repetidamente por consideración a su delicado ego, de repente volvieron a ser alcanzables y se implementaron con determinación. Pero el cambio más inesperado ocurrió en mi bandeja de entrada. Recibí mensajes de mujeres a las que nunca antes había conocido en mi vida. Me escribieron sobre cómo habían escuchado conversaciones muy similares, cómo habían sido etiquetadas, lenta pero constantemente, como difíciles, demasiado emocionales o inestables. Me contaron cómo a lo largo de los años, se habían ido empequeñeciendo a sí mismas, solo para preservar una frágil paz con hombres que en secreto, envidiaban profundamente su éxito profesional y su competencia. Estas mujeres no me agradecían un acto de venganza. Me agradecían la claridad que mi historia les había proporcionado. Un mensaje se quedó especialmente grabado en mi memoria: siempre pensé que me estaba volviendo loca, hasta que escuché tu historia. Ahora sé finalmente que no fui amada, sino gestionada estratégicamente. Andreas me envió una carta en ese tiempo, de 3 páginas densamente escritas. El tono era superficialmente apologético, pero en sustancia, seguía a la defensiva. Incluso en su supuesto arrepentimiento, seguía reclamando una parte de mi éxito. Leí la carta una sola vez con atención, luego la archivé y cerré el cajón. No por rencor, sino como un recordatorio constante para mí misma. Algunas personas se encuentran en medio de los escombros de lo que ellos mismos han destruido con sus propias manos. Y aún creen firmemente que les corresponde una parte de lo que, como por milagro, ha sobrevivido. Ya no necesitaba explicarme ante nadie. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mi vida. Lo vi muchos meses después por casualidad, en un supermercado común, una tranquila tarde de martes. Estaba en uno de los pasillos, comparando meticulosamente los precios de las latas de conserva. Sus hombros estaban ligeramente encorvados hacia adelante y la arrogante confianza en sí mismo que antes lo anunciaba desde lejos, había desaparecido por completo. Su ropa era sencilla, casi descuidada. Parecía alguien que intentaba desesperadamente pasar desapercibido. Por un instante diminuto, nuestras miradas se cruzaron. Reconocí de inmediato la vacilación en su mirada, ese impulso instintivo de acercarse a mí, de explicarse, de reclamar una versión de sí mismo que hacía mucho tiempo que ya no existía. De hecho, dio un pequeño paso hacia mí, pero luego se detuvo abruptamente. No porque yo pareciera enfadada o amenazante, sino porque yo no lo miraba en absoluto. Volví a dirigir mi atención con toda tranquilidad al estante frente a mí, leí atentamente las etiquetas, tomé una decisión para mi compra y simplemente continué con mi día. Era el mismo enfoque tranquilo que usaba en mis reuniones de negocios más importantes, la misma indiferencia objetiva que reservaba para problemas que ya había resuelto definitivamente hacía mucho tiempo. Por el rabillo del ojo, todavía lo vi dejar su carrito de compras y darse la vuelta rápidamente, como si cada segundo adicional en mi presencia lo obligara a enfrentar una verdad que nunca podría deshacer. No sentí ninguna satisfacción en ese momento. Simplemente me sentí libre. Porque lo verdadero opuesto al amor no es el odio. Es la insignificancia absoluta. Y allí, en ese pasillo de supermercado, bajo la luz artificial y rodeada de cosas cotidianas, comprendí la lección final. El verdadero poder nunca consistió en demostrar mi valor ante él. Consistió en que ya no lo necesitaba para ver ese valor en absoluto. Durante mucho tiempo pensé que la venganza significaba ver caer a otra persona. Pero me equivoqué. La verdadera venganza no es la destrucción del otro. Es la separación completa. Es precisamente ese momento en que uno deja de discutir con alguien que hace mucho tiempo decidió no verlo a uno con claridad y justicia. Andreas no perdió porque lo expusiera públicamente. Perdió porque dejé de llevarlo a él y a su enorme ego a través de mi vida. No gané gritándole o humillándolo. Gané al pronunciar por una sola vez la verdad sin adornos, al proteger mi arduo trabajo y al avanzar con determinación, sin arrastrar más su carga detrás de mí. Si hay una cosa que debe llevarse de esta historia para su propia vida, es esta: preste siempre mucha atención a los patrones recurrentes, nunca solo a las promesas vacías.
Escuche atentamente cómo habla alguien de usted cuando cree que no está cerca, y nunca confunda un largo silencio o la indulgencia con la verdadera paz. Si el camino de Elfriede le ha resultado familiar, entonces ahora sabe que no está solo en absoluto. A demasiadas personas se les enseña a hacerse pequeñas para ser amadas o aceptadas. A demasiadas se les convence de que el aguante interminable es lo mismo que la lealtad. Eso es un error fatal. La verdadera fuerza no reside en perseverar en una situación tóxica, sino en encontrar el valor para abandonarla a tiempo. Esta historia nos enseña que nuestra competencia y diligencia nunca deben servir como excusa para la envidia de otros. Es una necesidad humana fundamental ser respetado, especialmente por las personas en quienes depositamos nuestra confianza. Si falta ese respeto, toda la base se desmorona. La vida es demasiado corta para pasarla como figurante en la puesta en escena de otro, quien utiliza su presencia solo para sentirse más importante. La mayor justicia que puede ejercer hacia sí misma es recuperar el control de su propia historia, porque al final del día, el final más poderoso que se puede lograr no es una amarga retribución. Es la libertad pura e inmaculada de ser uno mismo.